Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto Cieza. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe Héctor Illueca, probablemente uno de los mejores, mayores expertos en cuestiones de derecho laboral, de sostenimiento del sistema público de bienestar social y con un currículum realmente impresionante. Es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Valencia. Es además inspector de Trabajo y Seguridad Social y, por otro lado, es profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Murcia, autor de numerosísimos ensayos, artículos y unos cuantos libros sobre estos temas que, digamos que crean un antes y un después en las cuestiones de análisis de la sociedad actual en nuestro país. Muchas gracias, Héctor, por acompañarnos y la primera pregunta trata sobre una de tus obras. En ella hablas del huracán neoliberal. ¿Crees que hay alguna posibilidad de frenar o de detener este huracán que parece que se extiende por todo el mundo? Claro que hay posibilidades. Esta especie de huracán a la que tú te refieres ha sido el resultado de una manera de gestionar la crisis económica que se ha producido en España y en otros países, que ha empobrecido a las grandes mayorías sociales a base de reformas laborales, de reformas de las pensiones, que han ido todas ellas encaminadas a reducir el bienestar de los ciudadanos y específicamente de los trabajadores. Y el problema que está planteado actualmente en la sociedad es que precisamente hay una respuesta ciudadana, hay un malestar social muy extendido que abre posibilidades, sin duda, para revertir y superar y dejar atrás el neoliberalismo que tanto daño le ha hecho a la gente. Y precisamente en esta línea, el auge que estamos viviendo de los populismos, de los extremismos, puede estar relacionado con este auge también del neoliberalismo que está dejando desatendidas a amplias capas de la población. Sin duda, lo que hay detrás de esos movimientos a los que te refieres son rebeliones plebeyas, son ejércitos de personas que se han visto empobrecidas, que se han visto desposeídas, que están siendo golpeadas por la crisis y que evidentemente están reaccionando. Cuestión distinta es que la reacción que están teniendo esté enfocándose en un sentido de progreso o en un sentido de regresión en muchos aspectos, pero que duda cabe que lo que hay detrás de esos fenómenos es ese malestar que está provocando el neoliberalismo, que está arruinando a mucha gente y que vive esta crisis como un terremoto personal y político. Y, digamos, dándole la vuelta a la tortilla o mirando la otra cara del fenómeno. ¿Cómo es posible que en muchos países democráticos, muchos países de amplia y antigua tradición democrática, buena parte de los pueblos de esos países voten a partidos que luego llevan a cabo una política de recortes, una política de destrucción del estado del bienestar? Porque al final el problema es que ha habido una hegemonía social muy fuerte del llamado neoliberalismo, que no es solo una ideología. Hay veces que tendemos a identificar el neoliberalismo como una simple ideología o como una política económica determinada. El neoliberalismo es mucho más que eso. Es una hegemonía social que de alguna manera alcanza a sectores muy importantes de la población sobre la base de sólidos intereses materiales. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué en España hay mucha gente que sigue votando al Partido Popular? Porque al final aquí hemos vivido más de una década de un modelo de crecimiento que ha extendido su influencia a sectores muy importantes de la población a partir de la especulación inmobiliaria, a partir del consumo a base de crédito. Es decir, ha extendido de alguna forma los intereses materiales de sustento del modelo, han penetrado en sectores muy importantes de la población. Eso se está agrietando, pero no está todavía roto. Una pregunta complicada o quizá también fácil de contestar. ¿El sistema de protección social, el sistema de pensiones en España, es sostenible? ¿Es posible sostenerlo? Sin duda, es sostenible. Tiene que ser sostenible. La Constitución ordena a los poderes públicos, ordena al Estado garantizar pensiones públicas y periódicamente actualizadas a los ciudadanos, y eso exige del Estado que se arbitren los mecanismos y los instrumentos de financiación que lo hagan viable. Déjame que le dé la vuelta a la pregunta. La cuestión no es si el sistema de pensiones es sostenible o no. Lo que dice la Constitución, que es la norma de convivencia, es que el sistema de pensiones tiene que garantizar prestaciones suficientes a los ciudadanos. Usted, Estado, ya se apañará para hacerlo sostenible. Ese es el debate real, porque si no, lo que se está poniendo en cuestión no es el sistema de pensiones, es la propia Constitución española, que es lo que está pasando en la actualidad. No lo hemos dicho al principio, pero bueno, solemos decirlo siempre, las preguntas que hacemos a nuestros invitados son preguntas que nos envían precisamente nuestros espectadores. Y una de las preguntas iba precisamente en ese sentido.
El sistema de presupuestos, bueno, el presupuesto general del Estado debe ser y puede y debe ser quien sostenga el agujero que ahora mismo tiene el sistema de seguridad social en España, sobre todo las prestaciones y sobre todo también las pensiones, otras de las pensiones en particular. Sí, rotundamente sí, al menos parcialmente. Es lo que sucede en otros países de nuestro entorno y por lo tanto esto no es nada disparatado, todo lo contrario. Es muy importante comprender que la seguridad social, el sistema de pensiones, no es un elemento ajeno al resto del Estado, ajeno al resto de los presupuestos. La separación contable tiene un sentido de transparencia, pero no puede convertirse en un elemento absoluto, porque al final eso efectivamente pone en riesgo el sistema de pensiones. Por lo tanto, sin duda. Es más, yo creo que eso habría incluso que garantizarlo constitucionalmente, como ocurre en algunos países, en los que el Estado se compromete al máximo nivel a enjugar cualquier déficit que pueda producirse en el sistema de seguridad social cuando hay un desajuste entre ingresos y gastos. Por cierto, esto es lo que pasaba en España antes de los pactos de Toledo, que tampoco hay que irse tan lejos. Haces mucho hincapié en tus últimos escritos, en tus últimas obras, en un nuevo acuerdo entre generaciones. ¿En qué consiste este nuevo acuerdo? Un sistema de pensiones es siempre un cierto compromiso entre generaciones. Está basado en un sistema de reparto, un sistema público de reparto, en los ingresos que se obtienen de los salarios que perciben los trabajadores en activo, que permiten pagar las pensiones que perciben los trabajadores retirados. Por lo tanto, implica algún tipo de compromiso entre generaciones. Lo que es muy importante comprender es que no puede haber pensiones dignas sin empleo decente, que la condición necesaria para el mantenimiento de un sistema público de pensiones de reparto es que los trabajadores en activo, que las personas jóvenes tengan empleos decentes con salarios dignos, y a partir de ahí es posible construir un sistema de reparto que otorgue prestaciones suficientes a los jubilados actuales. Pero no puede haber una cosa sin la otra, ni otra sin la una. Es fundamental comprender que estamos todos en el mismo barco. El desprestigio de la vida política en general en los últimos años en España es tremendo. ¿Hasta qué punto, dónde está el límite, dónde crees tú que está el límite de aguante de la sociedad, de la ciudadanía, de este desprestigio? Yo creo que ese límite ya se ha rebasado. Yo tengo mucha esperanza en las fuerzas sociales que están emergiendo de esta crisis en España a lo largo de estos años. Yo creo que han dado una lección de que es posible interpretar, interpelar y convertir la movilización social en un elemento no de regresión como está pasando en otros países, sino de progreso, y creo que eso va a ir a más en el futuro. Pienso que la sociedad española, la ciudadanía, se merece mucho más que esa clase política a la que tú te refieres, que es verdad que algunos de sus comportamientos lo que provocan es auténtica repugnancia. Y como no queremos robarte mucho tiempo, en todo momento tienes una charla, una conferencia sobre el tema. Una pregunta circunscrita, digamos, a la región de Murcia. Murcia, 16 de marzo de 2017. ¿Qué debería hacer el presidente de la región? Yo creo que es un clamor, es vox populi, que este señor debería cumplir lo que dijo, dimitir y marcharse a su casa. Pues Héctor, muchísimas gracias por habernos dedicado tu tiempo. Ha sido encantador conocerte y hasta la próxima. Muy bien.